Hay un tema muy importante a considerar y contemplar por las personas que pretenden divorciarse del otro, y es cuando hablamos de cuando se está promoviendo un juicio de divorcio. Se tiene que ventilar en ese juicio los puntos o cuestiones inherentes al matrimonio. En este caso, por ejemplo, cuando hay menores de edad, cuando hay bienes, cuando hay propiedades, es decir, lo que es la liquidación conyugal. Eso nace como puntos o cuestiones inherentes a un juicio de divorcio. ¿Qué quiere decir esto? Que son puntos que se tienen que desarrollar, aclarar dentro de lo que es el juicio de divorcio, porque van de la mano con la disolución del vínculo matrimonial. Por consecuencia, se tiene que ventilar en el juicio de divorcio lo que va a suceder en estos puntos en específico. Repito, cuando se habla de hijos menores de edad o discapacitados, cuando se habla de propiedades, cuando se habla de bienes, muebles, inmuebles, lo que es específicamente la liquidación conyugal. De aquí surge un tema muy importante, que cuando una mujer, comúnmente sucede con la mujer, va con el abogado para que el abogado le promueva un juicio de divorcio, y entonces el abogado, dentro de sus prestaciones, es decir, lo que le demanda a la parte contraria, establece, reclama o solicita una indemnización hasta del 50%, algunos abogados lo solicitan, una indemnización de los bienes que la contraparte haya adquirido dentro de lo que es el vínculo matrimonial. Yo toca el caso de aclarar este video porque sin duda muchos abogados lo primero que hacen es leer su código de la entidad federativa que corresponda y bueno, pues inmediatamente se van con la ideología de: señora, la ley le permite que le toque hasta el 50% de las propiedades que haya adquirido su marido dentro del matrimonio. Yo, de abogado, le voy a pelear el 50% de esas propiedades a su marido. Le vamos a quitar la propiedad. El 50% va a ser para usted. Primeramente hay que aclarar varios puntos. Existen supuestos en la ley donde, no por el simple hecho de que el Código Civil o Código Familiar en ciertas entidades federativas manifieste que en efecto el cónyuge que en la disolución del vínculo matrimonial, el divorcio, se haya dedicado preponderantemente al cuidado de los hijos y del hogar, tendrá derecho a reclamar del otro hasta un 50% de indemnización de los bienes que haya adquirido durante el matrimonio. Cuando leemos eso en un código civil o familiar, los abogados que no interpretan correctamente se dejan vislumbrar y dicen: claro, les vamos a quitar, y le aseguran además, en su mayoría de veces a su cliente mujer, que es frecuentemente quien reclama este tipo de situaciones, la mujer, al 100% le aseguran que esa prestación o que esa reclamación la van a obtener, que va a ser procedente. Sin embargo, y el motivo de este video es deshilar y de cierta manera interpretar correctamente lo que la ley pretende establecer. En ese sentido, es importante que las personas
sobre todo mujeres, que estoy seguro que son a las que más les llama la atención ver este tipo de temas, deben saber que muchas veces la interpretación del abogado se basa única y exclusivamente a lo que el código manifestó y que en esencia se dejan llevar por la simplez de lo que leí, sin interpretar correctamente la ley y, o peor aún, sin dar un correcto punto de vista y llevar a cabo un minucioso análisis para saber si mi clienta se encuentra en los supuestos y en las condiciones que la ley establece para que en determinado momento pudieran reclamar dicha indemnización. Pon atención. Qué bonito se lee cuando tú empiezas a ver y el abogado empieza a leer el código y dice: es que aquí lo dice el artículo, aquel cónyuge que acredite que se dedicó preponderantemente a las actividades del hogar, al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, tendrá derecho, cuando se divorcien, a reclamar hasta el 50% de la indemnización de aquellos bienes que adquirió esta otra persona dentro o durante el matrimonio. Y yo les pediría, abogados que me están viendo, estudiantes, que no solo interpreten bien la ley, desmenucen el artículo, sino que también analicen a fondo la situación en la que se encuentra su posible cliente. Yo me enfoco más a la mujer, pero también puede ser el hombre que al divorciarse, si la mujer, en este caso la esposa, adquirió bienes durante el matrimonio, de igual manera puede demandar o reclamar, solicitar hasta un 50-40% según la entidad de indemnización de los bienes que haya adquirido la esposa en el caso del hombre. Sin embargo, abogados, estudiantes, gente en general, Chonita, la de la tienda, para que lo entienda, este artículo que dice que el hombre o mujer que se haya dedicado a los cuidados de la casa, del hogar, tiene el derecho de reclamar esta indemnización, maneja supuestos, condiciones o requisitos a los cuales se les debe dar cumplimiento para que en determinado momento sea procedente esta reclamación. Este mismo artículo, en su mayoría, que está señalado a nivel federal, en sus diversos códigos de cada entidad federativa, contempla 3 supuestos o 3 requisitos. El primero de ellos dice que primeramente se tiene que acreditar que para poder reclamar esta indemnización tienen que estar casados bajo el régimen matrimonial o patrimonial de separación de bienes. Si no están casados bajo el régimen de separación de bienes, en primera, ya no estamos cumpliendo con el primer requisito que la ley establece. Luego entonces, hay abogados que sin interpretar correctamente la ley y sin preguntarle bien a su cliente diversos enfoques que debe de saber para dar una asesoría correcta, se aventuran a decirle a su cliente: sí, yo le puedo reclamar el 40% de una indemnización de los bienes que haya adquirido su esposo o su esposa durante el matrimonio, sí, pero han omitido hacer el análisis correcto. Primer suposición, requisito por la ley, que hayan estado o estén casados bajo el régimen de separación de bienes.
Si no están casados bajo el régimen de separación de bienes, no se da cumplimiento a los requisitos que establece la ley. Por consecuencia, esa reclamación jamás será procedente. ¿Cómo se acredita? Pues con el acta de matrimonio. El acta de matrimonio es el documento que acredita, porque ahí viene asentado, bajo qué régimen contrajeron matrimonio. Si es sociedad conyugal o si es por separación de bienes. Abogado, mi acta de matrimonio no lo especifica. Pues muy sencillo. Si se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, lo que es lo mismo, mancomunados, acompañado al acta de matrimonio tienen que existir las capitulaciones. Las capitulaciones son una serie de cláusulas que establecen los cónyuges cuando contraen matrimonio, donde se establece qué sucede o qué va a suceder con las propiedades existentes o con las que pudieran existir en el futuro. Si tu acta de matrimonio no conlleva esas capitulaciones y no menciona el régimen en el que contrajeron matrimonio, están casados bajo el régimen de separación de bienes. Eso es como primer requisito que la ley establece. Fíjate bien, el artículo dice, vuelvo y repito, el artículo en materia familiar, cuando te divorcias, específicamente cita: aquel cónyuge que a la disolución del vínculo matrimonial, el divorcio, acredite que se haya dedicado preponderantemente al cuidado de los hijos y del hogar, tendrá derecho a reclamar una indemnización de los bienes del otro que se hayan adquirido durante el matrimonio. Ok, primer requisito, ya lo dijimos, hayan o estén casados bajo el régimen de bienes separados. Segundo requisito por la ley, que acrediten fehacientemente que en efecto se hayan dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos. Esta fracción es muy importante y comúnmente los abogados y las mismas personas se dejan ir con el criterio de ya está. Aquí lo dice, esto me da para poder reclamar. Sin embargo, hay que hacer un análisis minucioso, porque acuérdense bien que cuando yo abogado o cuando yo persona demando, pido, reclamo, tengo que acreditar la verdad de mi dicho. Entonces, si yo estoy diciendo que me dediqué al cuidado del hogar y de los hijos durante el matrimonio y que por eso la ley me otorga el derecho de poder demandar una indemnización sobre los bienes que haya adquirido durante el matrimonio el otro, aquí cabe mencionar que no es solo manifestarlo, sino debidamente acreditarlo con elementos probatorios que acrediten contundentemente esta situación. La gran mayoría de juicios donde se reclama esta prestación o este derecho no llega a ser procedente, simple y sencillamente porque el abogado se le hizo muy fácil decir sí, esto, y lo señalo y lo manifiesto y lo reclamo, pero en juicio jamás acreditó que así fuera. Tercer punto, tercer requisito para poder reclamar esta indemnización, la ley expresa que el cónyuge que reclame del otro esta indemnización acredite que no haya obtenido algún inmueble, algún bien, alguna propiedad, y que si la obtuvo sea en un estado de desequilibrio, es decir, que se logre apreciar correctamente
ante los supuestos de la ley que ese bien adquirido es de mucho menor valor y significado que los bienes que tiene el otro. Otro punto en el que comúnmente se vienen abajo estas prestaciones, reclamos, solicitudes o demandas, porque hay abogados que sin analizar bien el asunto se meten a hacer la solicitud, se meten a hacer la demanda, no analizan bien la situación, y entonces la contestación de demanda, cuando el otro abogado es muy sagaz, versa sobre decirle al juez que no procede la acción. Y ahí van las posibles defensas. Por eso le pido a los abogados y estudiantes de derecho, quienes empiezan a litigar la materia familiar, que presten atención en este tipo de reclamaciones o prestaciones. No es solo llegar a reclamar la indemnización porque la ley me lo dice. Hay que analizar los requisitos, los supuestos que la ley me establece, para saber yo, abogado, no el cliente literal es no conocedor de la ley ni de la materia, sino al abogado que analice bien esta situación, porque ahí es donde el abogado queda mal, porque el abogado le asegura al cliente que le van a dar hasta un 50% de la indemnidad y en juicio se lo echan abajo. ¿Por qué? Porque el abogado no interpretó, no analizó correctamente la situación. Antes de decir las posibles defensas en una contestación, esto mismo le puede servir a un abogado para que sepa qué buscar y qué poder contestar cuando se encuentre en un supuesto donde ahora sea lo contrario, ahora a su cliente le están demandando esa indemnización. Bueno, primero, antes de entrar a las posibles contestaciones, debo decir que el abogado y las personas confunden con lo que tal artículo manifiesta, ya que la legislación establece que se puede reclamar una indemnización. Sin embargo, hay abogados que lo interpretan en el sentido de la propiedad. Y entonces le dicen a su cliente, yo voy a hacer que esa propiedad también sea tuya. Yo voy a hacer que ese inmueble sea también de tu propiedad. Tache, es incorrecto. No estás reclamando, abogado, persona que estás viendo, la propiedad o derecho sobre la propiedad, sobre el inmueble. No, estás reclamando una indemnización. ¿Me explico? Por consiguiente, en caso de que te fuera aceptada esa prestación, de que haya procedido esa reclamación, el condenado, es decir, la otra parte, no tiene la obligación de cederte la mitad de la propiedad. Está obligado, en todo caso, a pagarte lo equivalente en dinero de esa indemnización, a menos que lleguen a un acuerdo y a un convenio donde el condenado diga, pues es que yo no tengo dinero para pagarte esa indemnización, entonces bueno, pues te ofrezco que escrituremos la propiedad y se te otorgue el 50% de la propiedad. Bueno, será otra situación, pero en esencia la ley establece una indemnización, más no que esa propiedad llegue a ser el 40 o 50% a favor de quien la solicitó. Bien, en ese sentido de ideas, ahora te voy a explicar, abogado, cuáles son las posibilidades que tienes ahora de estar en el otro lado de la moneda.
Cuando a ti te demandan, o cuando a tu cliente, más bien dicho, a tu cliente le demandan esta indemnización, ¿qué debes analizar? ¿Cómo debes interpretar? ¿Y cómo debes de llevar a cabo precisamente eso, lo que es la contestación de esa demanda? Pero este video ya se está extendiendo mucho, entonces lo más probable y seguro es que lo veamos en el siguiente video. No te lo pierdas, esta es la primera parte de la indemnización, el pago de una indemnización dentro de un divorcio por los bienes adquiridos dentro del matrimonio, durante el matrimonio por parte del otro. Gracias por ver este video. Si tienes dudas, abajo te pongo mi número telefónico, mis números telefónicos, mándame un WhatsApp y recuerda que tengo representación legal en la Ciudad de México, Estado de México y en la zona oriente de Michoacán. Contáctame, visita mi página web. Te agradezco mucho, comparte el video, haz comentarios sanos y nos estaremos viendo en el siguiente video, en la segunda parte de este video de la indemnización de la que estamos hablando. Hasta pronto.